muchas gracias por aceptar la entrevista y esta va a ser dedicada a 10 preguntas. Les ponemos como es psicóloga que sabemos que estudia para adolescentes, bueno, trabaja para adolescentes más que nada. Mi compañero Ángel y yo, su servidor Sergio, le vamos a hacer 10 preguntas. En mi caso serán 5 y él va a hacer las otras 5. Muy bien. Tome su tiempo para responderlas. Al igual, si quiere que seamos más claros, puede decirnos. Voy a iniciar yo, luego va a ser Ángel y luego sucesivamente. Muy bien. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué tanto tiempo lleva trabajando con adolescentes? Con adolescentes en particular, llevo trabajando, déjenme sacar mis cuentas, alrededor de 12 años. Llevo alrededor de 12 años trabajando con adolescentes en sí. Antes de eso, prácticas de trabajo y demás que me llevaron como a especializarme en trabajos de psicología del desarrollo y bueno, integrando allí diplomados, capacitaciones, adiestramientos para trabajar con adolescentes y en particular en el proceso terapéutico con los mismos. Sí. Bueno, aquí ya viendo un tópico de más de adolescentes y cómo impacta quizás un entorno en la adolescencia y el desarrollo. ¿Qué opinan ustedes sobre la adolescencia en la actualidad? ¿Qué opino sobre la adolescencia en la actualidad? Creo que actualmente estamos teniendo, dentro de nuestra curva de desarrollo, en términos del adolescente, estamos teniendo elementos que han como motivado a que esta misma curva de desarrollo se esté dando con anticipación en algunos procesos de su funcionamiento. Esto es que tal el estímulo exterior que se ha dado en los últimos años, no solo con la parte de la tecnología, sino con la forma en la que es mirada y empleada esta misma para la educación, como también la forma en la que ahora se mira pues toda esta parte de la educación a un adolescente en casa, que tenemos generaciones ahora de papás y mamás de adolescentes que tuvieron una educación en donde pues su sistema de vida, sus creencias, su forma de responder a la paternidad o maternidad está siendo también muy diferente, con diferentes contextos. Bueno, pues esto ha generado que ahora tengamos adolescentes que presentan ciertas habilidades específicas, por ejemplo, para la parte tecnológica o para la parte de elementos de adiestramiento como de su propia personalidad, pero también ciertas áreas de oportunidades en la parte de las relaciones, la afectividad, la empatía y otros elementos psicológicos que pues bien estudiamos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, por ahí creo que ahora la adolescencia se está viendo impactada en estos elementos, en donde, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Puede haber mucha habilidad para usar un recurso como lo es las redes sociales para grabar un evento que está ocurriendo a mi alrededor, pero muy poca empatía para poder atender a una necesidad de este mismo evento. Como por ejemplo, si está habiendo una condición de bullying, puede haber una habilidad para grabar el bullying, pero la habilidad empática para poder saber cómo actuar ante esa situación, cómo apoyar a mi compañero o compañera, cómo protegerme a mí misma o a mí mismo, a veces no está como en ese momento no está plasmada, ¿no? Y esto significa que, bueno, estoy teniendo personas a mi alrededor, jóvenes, adolescentes, que saben muy bien cómo usar redes sociales, pero muy poco empatizar como para saber cómo usar las relaciones humanas a favor de ellos y de los que les rodean. O sea, empatía, por ejemplo, que es una de las habilidades socioemocionales necesarias allí. Entonces, espero estarme explicando lo mejor posible, pero que lo que considero es que ahora en la adolescencia, en este proceso adolescente, hay estos elementos que están siendo necesarios como reforzar aún más. De hecho, en la gran mayoría de las escuelas, es por eso que los planes de estudios se han ido reformulando para poder ingresar ciertas materias que tienen que ver con habilidades socioemocionales o de inteligencia emocional. Sin embargo, a veces se toman estas clases o estas materias
como un agregado y no como una base fundamental. Entonces, bueno, por ahí creo que estaríamos iniciando con entender que hoy por hoy en la adolescencia están existiendo estas, no le vamos a llamar necesidades, sino estas áreas de oportunidad para fortalecer el desarrollo humano en términos del desarrollo, en términos de la curva del desarrollo de un adolescente, lo más fortalecido para luego tener un adulto preparado para afrontar situaciones, saber cómo responder, resolver sin dañar a otros ni dañarme a mí mismo, ¿no? Creo que la siguiente pregunta va de la mano tanto como la primera que yo le hice como la de Ángel, y son cuáles son las principales problemáticas que va un adolescente a consulta. Ok, actualmente esta es una de las principales necesidades del adolescente. La necesidad de sentir y de saber cómo regular el sentir. Que podría verse normal en la curva del desarrollo de un adolescente, es decir, bueno, es que es normal en el adolescente el que no sepa cómo resolver sus emociones, expresarse emocionalmente, etc. Pero muchas veces llegan porque verdaderamente no tienen elementos que les permitan habilitar muchísimo más una acción de sentir conscientemente, una acción de resolver y pensar conscientemente en lo que ha pasado emocionalmente en su vida, una acción de tomar soluciones ante una situación, responder ante alguna situación, ¿no? Entonces llegan adolescentes o chicos o chicas en la edad de la adolescencia o en el proceso adolescente viviendo aspectos como bullying y no saber cómo cuidar de mí misma o mí mismo ante el bullying, ¿no? Chicos o chicas adolescentes que de repente están viviendo situaciones de separación en la familia, papá y mamá en esa actitud de resolver su propia disolución del matrimonio o separación de elementos de vivienda física, y entonces el convivir en dos aspectos, o sea, en casa de papá, ahora en casa de mamá, ahora cómo veo reglas, límites, cómo trabajo esta otra parte de el entendimiento de cómo me voy a llevar ahora con ellos, que luego para algunos pareciera que todos, niños, adolescentes y adultos, no la pasan tan bien en los cambios como la separación. Bueno, el adolescente requiere aparte tener la conciencia de aprender de límites, de aprender de toma de decisiones, de aprender de acuerdos y negociaciones que oportunamente van habilitando parte de su desarrollo. Por ejemplo, saber que en las tres adolescencias, o sea, en los tres procesos de la adolescencia o subetapas de la adolescencia, pues donde un adolescente empieza a aprender más de límites y de conciencia de acuerdos es en mi segunda etapa, ¿no? O en la intermedia de la adolescencia. Hasta antes de ello está totalmente enfocado en su cuerpo. Entonces, si llega un momento en el que, por ejemplo, en la primera adolescencia o en el primer proceso de la adolescencia de los 11, 12 años hasta los 13, casi 14, está viviendo una conciencia de tomar otra vez de nuevo autoconciencia de su cuerpo y pasa este tipo de cuestiones como una separación en la familia, pues tendrá que aprender a resolver, ¿no? Cómo tomar acuerdos, cómo tomar decisiones, sin perder la garantía de que está resolviendo sistemas de conciencia más internos, como el cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí se puede llevar a psicología la atención en esta situación, debido a que puede ser una problemática posterior o convertirse en un factor de riesgo en el adolescente, ¿no? Ok, bien, como mencionaba, ahora la tecnología, las redes sociales son una oportunidad para los jóvenes, pero considera que quizás ahora el hecho de que cualquier persona pueda dar una opinión, plasmar una opinión pública sin tener conocimiento, quizá pueda afectar de alguna manera a la búsqueda de identidad propia de los adolescentes. Creo que allí es un propio factor de riesgo. La vulnerabilidad que se encuentra en el adolescente ante la exposición a su desarrollo. Es decir, la adolescencia, que ya lo sabemos, es un proceso moratorio de cambios. Y
¿Qué es moratorio? Es este proceso de ir paulatino, muchas veces aparentemente estancado, y luego da un salto y parece ser demasiado como un proceso demasiado acelerado, y entonces es como en este juego que está viviendo el adolescente, todo su sistema está comprometido a experimentar estos cambios. Comprometido significa está dispuesto a experimentarlos, y al estar dispuesto está totalmente abierto a estos cambios. Por lo tanto, está en vulnerabilidad. Hemos dicho, por ejemplo, o lo hemos escuchado a nivel emocional, que cuando una persona es abierta, es como está siendo expuesta a sus emociones, puede ser súper sensible, ¿no? Una persona muy sensible, muy abierta a sus emociones. Bueno, el adolescente en términos de cambio está abierto al cambio, abierto a la experiencia, todo su cuerpo, desde su sistema nervioso y todos los demás procesos que está viviendo, todo su cuerpo, su mente y sus emociones están expuestos. Al estar expuestos, son más vulnerables ante situaciones que puedan estar ocurriendo. Por lo que en momentos determinados, ciertos comentarios, aspectos que psicológicamente puedan impactar, bombardean de tal forma que sí pueden verse plasmados en ellos como si fuera una verdad absoluta. Entonces, es aquí donde hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Donde más escuchamos la palabra factores de riesgos es en la adolescencia. O sea, es donde más hablamos de factores de riesgos. No es que nosotros, procesos del desarrollo como la niñez y la adultez, no haya factores de riesgos, pero donde hablamos de factores de riesgos más de términos sociales, psicosociales y emocionales, es en adolescencia, o los observamos con más detenimiento, porque es el preámbulo que me permite entender cómo va a ser próximamente este adulto. Quizás también porque son un poco más influenciables, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está más expuesto al cambio. Es natural para un adolescente estar más abierto al proceso de todo lo que está cambiando dentro y de todo lo que está expresando fuera, de todo lo que su cuerpo está transformándose con sus caracteres secundarios que empiezan a surgir, porque prácticamente sus caracteres sexuales primarios están desde que nacen. Entonces, estos se reafirman, se reafinan, se reajustan en adolescencia. Y por eso están más vulnerables, por eso están más expuestos, más sensibles al cambio. Al estar más sensibles, es más que lógico que cualquier comentario que pueda ser exacerbado o que pueda provenir de alguien en quien yo creo, ¿no? Como adolescente, pueda tomarse como una ley propiamente y pueda, pues, o bien beneficiar a mi desarrollo o bien no beneficiar tanto al mismo y generar un proceso de un factor de riesgo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, desde las relaciones sexuales, la sexualidad, las relaciones sexuales, la intimidad, la privacidad, que son dos palabras importantísimas que desde niños y niñas deberíamos aprenderlas a vivenciar y a explorar, pero también a reconocer en mí y autocuidarme en esto, y en adolescencia con mucha más razón, ¿no? Intimidad y privacidad son dos palabras diferentes, pero que, por ejemplo, en términos de la sexualidad de un adolescente, muchas veces se mira esta confusión, ¿no? Y entonces puedo ver a un adolescente o a un adolescente grabando aspectos de su cuerpo que muchas veces vulneran su intimidad y no hay conciencia de ello y hay un riesgo allí, ¿no? Por ejemplo, como los famosos pack, ¿no? Y estas, ahora las terminologías que se utilizan, que como los famosos pack, que son como estas fotografías en donde muestran su cuerpo en su mayor vulnerabilidad, intimidad física, y que de alguna manera no hay conciencia muchas veces de que está vulnerando su propia intimidad y que esto lo puede conllevar a un factor de riesgo mayor, ¿no? Como hasta desde un abuso hasta un proceso legal mucho más peligroso, mucho más fuerte, ¿no? Entonces son elementos que a veces no tomamos en cuenta y que es importante para un adolescente entender como de vulnerabilidad. No es que no sepa, no es que no pueda, es que requiere estar en mayor conciencia y por lo tanto en mayor acompañamiento. Por eso requerimos estar mucho más pendiente de cómo se vive el mundo adolescente. No de hacerlo a nuestra manera, sino de estar pendiente y acompañarlo a que lo viva
cada vez con mayor conciencia y responsabilidad. Y la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas suele utilizar mayormente en sus consultas con adolescentes? ¿Qué técnicas? Sí. Mayormente, bueno, existen diferentes técnicas de trabajo desde el enfoque en el que trabajemos. Por ejemplo, yo me dedico a la psicoterapia y entonces mi especialidad está más enfocada en psicoterapia humanista gestal y en psicoterapia cognitivo-conductual. O sea, tengo como esas dos vertientes. ¿Por qué? Porque la vida, la experiencia, la forma en la que estoy trabajando me lleva a entender que los seres humanos, al ser tan diversos, muchas veces requerimos diversas formas de ser atendidos en sus necesidades. Entonces, bueno, eso me ha llevado a estudiar con más profundidad cómo poder atender de la mejor manera y dar un mejor servicio en lo que amo hacer. Entonces, de alguna forma ahora, por ejemplo, desde la terapia humanista gestal, usamos más estos experimentos que evocan más a la empatía, evocan más al autoconocimiento, y entre estas están los procesos psicocorporales, ¿no? Esas son una de las técnicas que trabajamos más con adolescentes. El movimiento, la conciencia de mi propio cuerpo, la estabilidad en mi propia toma de decisiones, dependiendo la fase del desarrollo en la que se encuentren en su desarrollo adolescente. Y desde aspectos cognitivos conductuales, trabajar más, por ejemplo, con este aspecto de la toma de conciencia, sí, pero a través de procesos como mucho más enfocados, memoria, atención, una visión más disciplinada de qué es, hacia dónde me quiero proyectar. Y este se trabaja más, por ejemplo, con adolescentes que ya están en la etapa de la adolescencia, terminando y empezando una etapa de juventud. Porque sabemos que nuestra etapa de la adolescencia no concluye a los 18, ¿verdad? Que ahí es donde se dice legalmente que somos adultos, porque pues una credencial ya nos considera adultos. O bueno, legalmente se nos considera adultos, sino que nuestra adultez psicológicamente empieza entre los 21 y 22 años. Entonces, pero yo a un adolescente lo atiendo hasta los 18 y todavía papá y mamá están al pendiente en este proceso y llegan también a consulta para recibir información, procesos de atención para que eduquen también en casa y así. O apoyen educación en casa, y a los 18 ya empezar a trabajar el proceso de independencia, ¿no? Entonces, para que luego psicológicamente ya pueda ser más independiente este adolescente. Entonces ahí es donde se trabaja más desde el cognitivo-conductual, ¿no? Por ejemplo, para crear límites de conciencia mucho más disciplinados, toma de decisiones y demás. Entonces técnicas en sí, hablarte de técnicas, pasos específicos, tal vez nos llevaríamos toda la entrevista, pero lo que sí es de acuerdo a los enfoques que podemos trabajar, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ya las técnicas especificadas para hacerlo. Ya no sé si eso responde en algo a la pregunta. Sí. Bueno, ya escuchando, sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchos cambios, ¿no? Quizás cómo maneja esta parte quizás en clases o en terapia del desinterés de los adolescentes por algún tema, o ese tipo de desinterés hacia el apoyo quizás también. Es bien curioso porque así como nos dicen cuando trabajamos con niños, trabajar con un niño es entrar al mundo del niño, no es pedirle al niño que entre a tu mundo. O sea, no es pedir que se haga a tu manera. Tampoco es bajarme a su nivel, porque no estoy bajando a nadie. O sea, un niño no es menor en su nivel de crecimiento que un adulto. Un niño está viviendo su nivel de crecimiento y expresando en su nivel de crecimiento, y un adulto está expresando en su nivel de crecimiento. Y que cuando un adulto atiende a un niño, por ejemplo, lo que nos piden es entrar al mundo de ese niño en su nivel de crecimiento, y entonces conscientemente trabajar desde su nivel de crecimiento. Ahora, lo mismo pasa con un adolescente. Entro al mundo del adolescente, no le pido al adolescente que entre a mí. Y desde su mundo yo voy creando estos elementos. Como por ejemplo, si estoy en una clase trabajando con adolescentes, que no es mi caso ahora, en algún momento trabajé también clases con adolescentes, trabajé dando clases en preparatoria, a la par que en la universidad. ¿Por qué? Pues porque como tengo
este proceso de trabajo en psicología del desarrollo, pues puedo entrar en esa apertura. Entonces, al hacerlo, también de alguna manera, pues requería estar con adolescentes para que me prestaran atención. Y para que me prestaran atención no hago lo mismo que lo que hago con un adulto en universidad, ¿no? Sino trabajo desde su mundo, ¿ok? Trabajo desde su mundo, entendiendo que su mundo muchas veces es la actividad psicocorporal. Entonces, más que tenerlos tantas horas explicándoles un mismo tema, practico con ellos en este tema en ciertos elementos. Y luego les digo, esto se llama así, por ejemplo. Es un ejemplo de una actividad, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de inteligencia emocional, entonces les digo, hey, a ver, vamos a ponernos de pie todos, un ejemplo, vamos a hacer una actividad en estos momentos. Y así, les voy a pedir que interactúen, que vamos a imaginar que esto es un parque o esto es su lugar favorito. ¿A dónde les gusta más ir? No, que pues al parque, no, que pues a tal actividad, no, que pues a la cafetería. Bueno, vamos a imaginarnos que esta es una cafetería y que entonces me encuentro a un amigo que no he visto en años y entonces, a ver, me pongo a platicar con él. Ay, me saludo, ¿cómo no nos saludaríamos? Y empiezo a saludarme y platica con él y cuéntale tu día y dile a ver cómo te fue a ti. Y de repente dicen, pero no tenemos nada que hablar, invéntense algo, a ver. Ay, no, fíjate que viajé el otro día a tal lugar y me encantó, súper padrísimo y así, aquí y acá. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos promoviendo ahí? La comunicación. La comunicación es una de las habilidades que se requieren para trabajar la inteligencia emocional. Otra. Búscate a alguien que conozcas, ahora después de tanto platicar, ahora busca conscientemente a alguien que conozcas y a quien quieras conocer más profundamente o con quien te lleves tan cercanamente que en estos momentos quisieras platicar con él de algo que no platicarías con cualquiera, que sabes que te va a comprender. Y entonces, buscan a algún compañerito, amiga, ¿no? Su best friend y así. Y entonces, ay no, y les ves el cambio. ¿Qué estamos promoviendo ahí? La confianza o la empatía, ¿no? La consideración positiva, que son habilidades que se desarrollan para la inteligencia emocional. Y entonces luego, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? Miren, todo esto que hicimos, ¿se acuerdan cuando hablamos con ¿Qué hicimos ahí? Nos comunicamos. La comunicación es una de las habilidades para la inteligencia emocional. Y aquí en su cuadrito está, y esto es comunicación, y esto es empatía. ¿Y qué hicimos ahí? Empatizamos. ¿Y qué hicimos acá? ¿Sí me explico? Vivencian, comprenden y asimilan su conocimiento. Es un ejemplo de cómo puede trabajarse con un adolescente para que te preste atención o para que trabaje pues entregadamente en su actividad sin que sienta que es una lata escuchar lo mismo, ¿no? Porque además ellos ya, o sea, el sistema de su conocimiento ahora, de nuestro conocimiento, porque todos los que hemos entrado a esta nueva era digital, tenemos ese sistema en donde todo es Google, todo es la IA, ahora todo es Siri, todo es inteligencia artificial, ¿sale? Entonces ellos ya no saben encontrar un concepto de empatía, pero ahora que la identifiquen, que la reconozcan y que la usen, ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotras y a nosotros en psicología, colegas. Entonces, pues requiero que para eso preste atención e identifique qué es empatía, identificarla en su quehacer cotidiano, en su vida, y reconocerla en que lo hace, al igual que otros. Ay, yo no soy empático, lo eres, solo que requieres reconocer que tu empatía está siendo habilitada cuando haces tal actividad. Entonces, ahí vamos como reconociendo, y esa es una de las actividades que se hace. Porque acuérdense que el adolescente vive de las experiencias, crece con las experiencias. Entonces, bueno, se trabaja desde las experiencias con ellos. Bueno, es un ejemplo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿considera que la familia puede influir en la terapia para que llegue a ser muy efectiva? Considero que la familia debe influir. Ajá, debe influir en el adolescente para que pueda llegar a ser su consulta efectiva. Quiero tratar de entender esta pregunta. Es decir, que si considero que es importante que participe la familia, sí es importante que participe. Depende mucho desde qué enfoque lo veas, desde el enfoque sistémico
Cuando hay un adolescente en la familia que juega su rol de adolescente, todo el sistema se mueve. No alrededor del adolescente, se mueve porque alguien está pasando a otro proceso del desarrollo, entonces va a ocupar otro rol, otras habilidades, por lo tanto pues se mueve el sistema. Y entonces cuando eso sucede, pues la familia entera puede tener ciertas situaciones que requieran reajustarse para que ese sistema pues acoja, abrace a ese adolescente y pueda trabajar lo mejor posible con él. Desde el punto de vista sistémico, un especialista en terapia familiar sistémica te diría sí es importante, ¿no? Ahora, desde también mi enfoque de desarrollo, te digo sí es importante. Es importante que si va un adolescente a terapia, esté acompañado siempre su crecimiento terapéutico por adultos, por personas que le cuidan, a quienes va a recurrir si existe un factor de riesgo que se descubra en terapia o que se logre tratar de resolver en terapia. Entonces, ¿qué se hace en psicoterapia del desarrollo? Va el adolescente, pero va papá, mamá o el tutor o la tutora de este adolescente también en ciertos momentos de la terapia. Es decir, por ejemplo, por cada 3 consultas que va el adolescente, en la cuarta veo a papá, mamá para trabajar reeducación psicológica. Esto es que también tengan las herramientas que estamos trabajando acá para que las repliquen en casa, para que las trabajen con el adolescente. Y si encontramos un factor de riesgo que el adolescente nos esté externando, lo primero que el adolescente y yo trabajamos en el contrato psicológico al inicio, y también lo trabajo con papá y mamá, que la primera entrevista en psicología o en psicoterapia, que es donde me especializo yo, es con papá y mamá. Se les dice, si hay algún factor de riesgo que se encuentre, los primeros en saberlo, ¿quiénes serán? Ustedes. O sea, ustedes, porque son quienes van a trabajar en resolver esto con el adolescente. Y al adolescente le digo exactamente lo mismo. Si hay algún factor de riesgo, y le cuento que es un riesgo, y trabajamos en entender que es un riesgo, y miramos, porque a lo mejor lo que para él significa un juego, para su mundo en el desarrollo es un riesgo, ¿no? Entonces, al mirarlo decimos, si existe, tendremos que llamar a las personas que como adultos tienen desde la parte legal hasta la parte de toma de decisiones mucho más habilitadas para lograr resolverlo. ¿Quiénes son? Los adultos. Entonces, el adulto siempre debe estar acompañar al adolescente en su desarrollo psicológico. Claro, es importante su intervención. Bueno, ya la última pregunta, usted actualmente, ¿qué factores considera que influyen en la identidad personal de la adolescencia? ¿Qué factores influyen en la identidad del adolescente? Sí. Actualmente, creo que lo dijimos en una de las preguntas, ¿qué factores influyen actualmente ahora en su identidad? O sea, en ubicarse psicológicamente como un ser humano, tanto como una persona con características y habilidades para poder personalizarse con otros, para poder identificarse con otros. Actualmente lo que más influye es nuestro mundo, ya no solamente de contacto físico, sino nuestro mundo de contacto virtual, nuestro mundo de contacto ahora considerado artificial, ¿no? Porque ahora tenemos que movernos en la conciencia de entender que ya no solo voy a contactar con la persona físicamente, sino también puedo incluso expresarme y contactar virtualmente. Que en mi mundo ahora tengo que entender, mi cerebro con mis lateralidades tiene que estar atento a reconocer cuando está algo siendo real, de cuando es algo ficticio y de cuando es algo manipulable. Entonces esto en el adolescente es cuando más requiere estar como al cuidado. También quizá les cuento esto porque pues una servidora ha trabajado mucho en el área de atención a personas, niños, niñas, adolescentes y personas adultas, en particular mujeres, en situación de violencia o en situación de riesgo. Entonces, enseñar a una adolescente o a un adolescente a identificar cuando hay riesgo, por ejemplo, hablando en el chat con alguien,
y entender que muy posiblemente puede estarle hablando bonito y sentir bonito, pero la realidad es que no sabe si esto es real o no, ¿sabes? Porque esto es creado artificialmente, no saber si está en una situación de riesgo. Puede ser un riesgo desde encontrar a alguien que te dijo, que mostró un rostro ¿cómo es? Manipulado en las redes, y luego pues con tanto filtro no reconocerlo, hasta colocar una foto manipulada en las redes y luego saber que no era la persona, que podía tratarse de una persona que puede generar un delito, como la trata de personas o como un abuso. Entonces, esto es importante de cómo identificarlo, porque el adolescente, de nuevo, como lo decíamos en la pregunta anterior, una de las preguntas se encuentra en ese estado de apertura a la experiencia y de vulnerabilidad. Entonces, creo que lo que ahora más requerimos estar enfocados es dentro de la identidad del adolescente, es en considerar los elementos de no perder ese contacto de mi conciencia real, no perder ese contacto de la realidad, de mi psicocorporalidad, de mi alcance de relación con los otros, con las otras. Por lo tanto, el contacto real es como lo que más requerimos fomentar actualmente, ¿no? Ahora vemos que si vamos a hacer equipos en una sala de trabajo, todos los equipos son virtuales, o los hacemos virtuales aunque no lo sean. Cuando, por ejemplo, en clase, tan sencillo como formen equipos, ¿qué hacen? No se mueven de su lugar y cada quien busca su celular para hablar con fulanito que lo tiene aquí al lado y mandarle la información, ¿sale? Ya no está este contacto de, oye, ¿qué estás viendo tú? De persona a persona. Creo que esa es una de las situaciones que ahora tendríamos que estar habilitando. Aunque parezca algo trillado, ¿no? O algo natural en la persona, contactar con otra persona, creo que es base para eso. Y la que ahora más está siendo, menos está siendo usada, más está requiriendo ser habilitada, por ejemplo, una de las habilidades. Mencionó que ha trabajado con niños, mujeres en específico, o adolescentes igual que han sufrido violencia o están pasando por una situación algo grave. En mi caso será la última pregunta, ya mi compañero ya dio, pero en todo ese tiempo, ¿ha llegado a notar cambios en ese tipo de problemáticas en estos últimos años? Sí, más en la sutileza con la que pueden surgir, o sea, se vuelven más perspicaces las situaciones en las que pueden surgir, cada vez más naturalizadas y cada vez más perspicaces las personas o los seres humanos que en su momento idealizan esta forma e idean estas formas. Entonces es importante cada vez ser más perspicaces las personas que vivimos atendiendo esta problemática y los que en algún momento están siendo posibles vivenciadores de esta problemática. O sea, más perspicaz significa más conscientes en esta idea de no vivir con el miedo de que esto ocurra, vivir con la suficiente inteligencia para entender que si en algún momento estoy viendo indicios, puedo accionar y cuidar de mí mismo lo mejor posible. O sea que para lo que hay que educar no es para que nunca lo vea, nunca ocurra, porque está en el mundo pasando actualmente, sino para que pueda mirar y observar. O sea, mirar con mis ojos, ¿no? Con el sentido de la vista, y observar con todos mis sentidos puestos y poder conscientemente saber a quién recurrir y qué hacer. O sea, si vemos específicamente en estas problemáticas, ¿no? Entonces, por eso es importante cada vez generar mayor conciencia de mi propia persona, de mi propio autocuidado y de la forma en la que puedo yo reaccionar y de pedir ayuda cuando lo necesito. Porque es uno de los temas que más se ve en terapia. Al final no pedí ayuda, pero no es porque no la necesitara o porque yo no tuviera la necesidad observada de pedir ayuda, sino muchas veces o no sé cómo recurrir, no sé cómo pedirla, nunca la pedí porque me han enseñado que puedo por mí mismo, o muchas veces no encontré los recursos afuera para poder pues tomar esa ayuda, ¿no?
Entonces por ahí es como lo que podría compartirles. Digo, tal vez hay mucho más, pero pues desde mi forma de poderles apoyar ahorita es como lo que podría yo estarles compartiendo en este panorama, ¿no? Y bueno, también agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema. Al contrario, a usted por tomar el tiempo de poder Gracias. responder esas preguntas, la verdad le agradecemos. Sé que también tiene otras cosas que hacer y tomó un poco de lapso de su tiempo para poder atender esa actividad que nosotros teníamos. La verdad se lo agradecemos de todo corazón y pues espero que en otra ocasión podamos también recorrer con usted y quizás con otro tipo de preguntas. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes también. Y sí, si en algún momento se da la oportunidad y está pues la disposición, tiempo, espacio y todo se nos confluencia a nuestro favor, pues aquí estaremos. ¿Sale? Mucho gusto. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego.